Señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Un placer, claro, como siempre, esta oportunidad de conversación. Y vayan saludos muy especiales a todos cuantos nos ven a través de Internet, de modo especial y particular, todavía más particular, a los que nos puedan seguir desde geografías hispanoamericanas, cualesquiera sean. México, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Colombia, Cuba, por citar algunas de las que tenemos una mínima constancia fiable. A todos, muchas gracias, bienvenidos. Y a ver, empecemos hoy por saludar la vuelta al plató, al programa, a la conversación de Emilio Saldaña, al que le habrán crecido los saberes en estos últimos días, después de asistir a los cursos de verano Carlos Gurméndez, que le habrán crecido, digo, los saberes, que seguramente no tanto el ingenio y el fino humor, que ya posee de suyo por generosas arrobas. Pero bueno, sí que fue interesante. Claro, lo celebro. O sea, bienvenido, Emilio. Gracias. Ve predisponiéndote, que tenemos tarea. Y bueno, también procedente, que lo sé, de los mismos cursos de verano, aunque sobre todo de su Sevilla de cada día, que allí reside, tengo yo hoy una muy particular satisfacción en contar con la presencia de una mujer ferrolana, a la que ya anuncié la semana pasada como meritísima. Doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, y excelente y certera crítica de arte, escribe con soltura periodística de modo muy personal, muy singular, tanto que sus artículos son de los más leídos y celebrados en la prensa digital, muy sobre todo a través de Mundiario, una cabecera de gran difusión precisamente también en Iberoamérica. Colabora asimismo en la publicación Zenda, al cuidado de Pérez Reverte, donde hace crítica literaria. Y como ella misma nos irá contando, los nombres de Augusto Pérez Dalmau, Augusto Ferrer Dalmau, el genial y minucioso pintor de batallas, y del propio Arturo Pérez Reverte, el popular y reconocido escritor de estampas históricas, heroicas y esforzadas, se cruzaron en su camino jubilosamente, y como si se tratara de una promisoria y feliz conjunción astral, por ahí le anda ahora mismo María, colaborando con uno y otro para común beneficio y regocijo de la crónica del arte. Dígase ya, es nuestra invitada hoy María Fidalgo Casares, nacida en el año 1964, que además tiene a gala decirlo, está ahora mismo en la sazón de ponderado equilibrio, de plenitud, en esa edad de la razón que los antiguos griegos atribuían como culminación de la inteligencia filosófica, de la sensibilidad. Por demás, es marcada y notable y antigua su vinculación familiar con Ferrol, tanto como muy fácilmente advertible su pasión un punto vehemente cuando habla de esta ciudad, de su ciudad, de lo ferrolano, allí donde se encuentre y al mínimo pretexto. Y además lo corrobora con hechos, como podremos ir viendo. Bienvenida, María, estás en tu casa. Un placer. Adelante, por donde quieras.
Yo estoy encantada de estar aquí, muchas gracias por haberme invitado. Ferrol es mi ciudad y además Televisión de Ferrol la siento como mi casa porque no es la primera vez que estoy aquí y yo también estoy abierta a que me preguntes todo lo que quieras. Pues nada, nosotros complacidísimos, tú ya sabías por otra parte que venía María. Además yo me la encontré en el Congreso, claro, y hablamos de eso. Sí, así es. Bien, Ferrer Dalmau, también Pérez Reverte, pero Ferrer Dalmau va a ser quien va a ocupar buena parte de la conversación por razones, naturalmente, de referencias profesionales, históricas, españolas, pero sobre todo, y de una manera particularmente singular, ferrolanas. Ferrolanas, y ya se dirá a tu través. Vamos a ver. Si yo digo Alonso Pita da Veiga, porque era Alonso, ¿no? Sí, sí. Paradigma de valor, de coraje, de arrojo, de audacia, de lealtad, o sea, de todo eso que hoy, pues, en fin, parece que hay en menor proporción, ¿no? Si yo digo, repito, Alonso Pita da Veiga, a ver, ¿tú qué nos dices? Bueno, a ver, hay mucho que decir, pero lo que ahora nos compete es que Augusto Ferrer Dalmau, el gran pintor de batallas, con Antonio López ahora mismo la primera figura de la pintura española, pues ha tenido el honor para los ferrolanos de pintar a don Alonso Pita da Veiga, nacido en Ferrol, muerto en Pontedeume, héroe de la batalla de Pavía, y lo ha representado en uno de sus cuadros. Salir en un cuadro de Dalmau es perpetuarse para la posteridad, porque los cuadros de Dalmau están demostrando, aparte de ser un magnífico pintor, que es que son como fotografías de un pasado que parecía que estaba olvidado por los libros, por los sistemas de enseñanza, y que a través de los cuadros de Dalmau vuelve a tener su sitio. Y don Alonso Pita da Veiga, que parecía que dormía el sueño de los justos, gracias a este magnífico cuadro que espero que podamos ver, pues ha vuelto a la palestra y además por la puerta grande. Sí, el cuadro, espero que nuestros espectadores puedan disfrutarlo pronto. Es decir, en fin, no sé cuándo lo van a encuadrar, pero desde luego que sí. Ahí ya lo tenemos, sí, sí. Ahí lo tenemos, ese maravilloso cuadro con Alonso Pita da Veiga, en fin. Y el de Barallobre. Sí, bueno, y el escudero de Barallobre. Su escudero... Lago, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, Lago, sí. Lago de apellido. Sí, sí, Lago de apellido. Sí, Lago de apellido. Con la Cruz de Borgoña, es decir, que pronto, y precisamente a través de ese suceso, de esa gesta, se va a convertir en la bandera de España, hasta que, en fin, Carlos III. hasta Carlos III, bueno, en fin, o hasta Felipe V, hasta la Guerra de Sucesión, más o menos, ¿no? Bueno, en efecto, es un cuadro, hay que decir a los espectadores que ese cuadro lo pinta Ferrer Dalmau más que por la inspiración, que también por la sugerencia, por una sugerencia, ¿cómo diría yo?, casi imperativa. Sí, fue así. Casi imperativa de María. Bueno, a ver, yo llevo colaborando con Ferrer Dalmau desde hace 6 años, en diferente intensidad, y es cuando me comunica que está pintando la batalla de Pavía, un lienzo maravilloso, espectacular, con un primer plano dramático, cientos de caballeros. Bueno, quien conoce los cuadros de Augusto sabe que es un pintor escenográfico impresionante, y cuando lo está... Bueno, yo suelo asesorarle en temas artísticos, aunque tiene asesores estupendos. Tiene un asesor histórico que se llama David Nievas, tiene uno de uniformidad que se llama Luis Oranzo, o sea que hay somos un equipo los que trabajamos con Augusto. Mi parcela es la parcela artística simplemente. Cuando yo tengo constancia de que está pintando este cuadro y me manda los bocetos para que yo... Hombre, la verdad que hacer alguna sugerencia a este hombre, sugerencias sí, pero alguna crítica casi es imposible, porque es que tiene una técnica y un oficio prácticamente imbatible. O sea, es que puedo decir, me gusta más, me gusta menos, me gusta este color, me gusta menos, pero es que es facilísimo trabajar con alguien como él. Hay que decir que además de formación autodidacta. A ver, autodidacta, pero ahora mismo académico de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, y además generador de una corriente pictórica, que eso es muy extraño en un pintor vivo y además tan joven, porque tiene 53 años y que a esta edad
ya haya generado una corriente de pintores que le siguen, que le imitan, porque este como hombre... una escuela, ¿no? Una escuela, es un creador de escuela, y de ahí que le reconocieran como académico. Él tiene muchísimos títulos, muchísimas distinciones, pero la de académico, yo sé, porque estuve presente allí cuando le invistieron, que le llegó al alma, porque fue algo muy especial, porque alababan su técnica y su oficio como pintor. Y un pintor autodidacta que te reconozca la academia más antigua de Europa, fundada por Murillo, pues es algo que no tiene precio. Entonces, la verdad que yo tuve la suerte de estar allí, y además tengo que decir que parte del discurso nos lo dedicó a 2 ferrolanos, o sea que más honra para Ferrol imposible. Una de ellas a mí misma, pero el otro a su mejor amigo, que es Lucas Molina Franco, con el que no da ni un paso cuando va fuera de España a algún conflicto bélico, porque a él le gusta mucho pintar en primera fila. Sin el que no da ni un paso. ¿Qué? Sin el que no da ni un paso. Y siempre quiere ir con Lucas Molina Franco, ferrolano también. Sí, yo esto no lo sabía, lo supe por ti hace bien poco, y me quedé, yo tengo buena amistad con Lucas Molina Franco, pero curiosamente, y además una relación de años, pero curiosamente desconocía esto, y me quedé complacidísimo, claro, de tal manera que el mundo y el pañuelo, ¿no? Es decir, sí, bueno, esto... Pero esos viajes que hacen son de documentación para la preparación de algún cuadro. Sí, porque él decía que la guerra... Es que, a ver, aunque Dalmau es un pintor muy académico, luego es muy revolucionario en muchas cosas, porque tú ves un cuadro del siglo XIX con el que tiene mucha relación Ferrer Dalmau, de hecho la primera vez que lo ves, dices, este es un cuadro del siglo XIX que yo no conozco, sí. Pero cuando ya lo ves, tiene como esa mirada moderna como de reportero. Si te fijas, cuando pinta, por ejemplo, la batalla de Pensacola o la batalla de Vitoria, parece que estás dentro de la batalla, o sea, tiene como una inmediatez, casi como un reportero, más que como un pintor. Los pintores del XIX eran como más, miraban más desde fuera, era más una guerra como de caballeros. Y este se pone en primera fila y parece que estás tú con las botas una guerra de embarradas. Estudio. Sí, entonces eso se lo ha dado sobre todo el estar allí en primera fila. Ha estado en el Líbano, ha estado en Irak, ahora tenía pensado marchar a Siria, o sea que tiene mucha experiencia en Afganistán de su también. Pintura, ¿qué porcentaje será de batallas contemporáneas? Porque yo los cuadros... A ver, batallas contemporáneas tiene bastantes escenas del ejército guerras español, de ahora, digamos. sobre todo en Afganistán. Tiene un cuadro maravilloso de la Brilat de Pontevedra, ya que somos gallegos, que se llama La Patrulla, que es espléndido. Y además yo que soy profesora de Historia del Arte, a mis alumnos le apasionan todos los cuadros modernos de Dalmau. O sea, él pinta la defensa de España de todos los tiempos, desde la batalla de Clavijo hasta hoy. Entonces tiene todo Lo pregunto porque los cuadros más famosos de él son precisamente históricos, son del siglo XVI, son del siglo XVIII, el XIX... Sí, porque tiene muchísima difusión. Por ejemplo, el último que pintó sobre Cervantes en Lepanto, que es el único cuadro que existe de Cervantes en Lepanto, yo hace 4 años escribí que en un futuro, tal vez el nombre de Dalmau se olvidaría, pero que sus imágenes permanecerían asociadas siempre a los hechos históricos que pintaba. Además, cualquier televidente puede buscar en internet que aparecen imágenes de cuadros suyos, incluido este de la batalla de Pavía, sí, pero los demás... Pero cuando yo escribí que era en un futuro me equivocaba, porque no fue en un futuro, es ya. Sí. O sea, porque el año pasado, con lo de Cervantes, el aniversario del Quijote de Cervantes, sí. En casi todos los simposios, cursos, conferencias, salía el cuadro de Dalmau. De hecho, el curso de la Gurmente, donde nos conocimos nosotros el año pasado, era un curso sobre Cervantes. Aunque bueno, no se habló de Ferrer Dalmau, pero se podía haber hablado. El catedrático Paz Gago puso la imagen de Cervantes en Lepanto. Sí. Bueno, a lo que iba, cuando está pintando la batalla de Pavía y me manda los bocetos y veo que hay unos caballeros espléndidos al fondo, entonces ya digo, por favor, Augusto, píntame a Pitada Veiga. Y dice, ¿cómo Pitada Veiga? Ay, perdón, cosas del directo. Cosas del directo, lo dejo aquí. Le digo, píntame a Pitada Veiga. Y dice, ¿y quién fue Pitada Veiga? Bueno, este hombre tiene muchísima cultura, pero no tiene por qué saber todos los héroes y más los héroes. Digo, mira, pues fue el que prendió a Francisco I. Dice, pero ese no fue un vasco. Digo, un vasco no, fueron 3. El granadino Dávila, el ferrolano Pitada Veiga y el vasco Urbieta. Los 3 prendieron a Francisco I de Francia. Ah, pues eso no lo sabía yo pensé siempre que era un vasco. Digo, claro, porque los vascos se han hinchado a darle ínfulas a su hombre, y al pobre granadino y al pobre gallego lo tenemos olvidado, pero estaban los 3 juntos. Como tal, está constatado en la documentación que el propio emperador Carlos manda a nuestro Pitada Veiga, ennobleciéndole y dándole derecho al escudo de armas por haber tenido esa gesta en Pavía. Incluso hay una carta de Francisco I personal
a Pita da Veiga, dándole las gracias por haberle librado de la muerte, o sea, por haberle conservado con vida, porque le podían haber matado, y lo conservaron con vida. O sea que es rigurosamente cierto que los tres estuvieron en la captura y en el prendimiento de Francisco I. Pero cuando yo le digo esto, me dice Augusto, bueno, es que no me viene bien, porque este es un cuadro donde no quiero nadie significado, es un cuadro donde son anónimos, bueno, anónimos en el sentido que es el hecho de la batalla en sí, no quiero que haya nadie más importante que otro. Pero yo, pensando que era nuestra única oportunidad, yo, por favor, píntame a Pita da Veiga, por favor, pónmelo con un estandarte, con algo que yo sepa que alguno de los caballeros es Pita da Veiga, porque ya tenemos a Pita da Veiga pintado por ti. Pero entonces, es un hombre muy generoso, y además tengo la suerte de que parece que se fía bastante de mi criterio. Me dice, mira, pero me han encargado otra escena de Pavía y voy a pensarme esto de Pita da Veiga. Cuando me dijo eso ya, yo enseguida llamé a un descendiente de Pita da Veiga, que yo lo conocía. Le dije, mira, no te quiero decir nada, no es nada seguro, pero estoy en conversaciones con Dalmau para que me pinte a Pita da Veiga. Bueno, la colaboración de la familia fue impresionante. Para lo que necesitéis, nos pusieron en contacto con los máximos expertos de la batalla de Pavía, nos dieron toda la documentación, o sea, todo, porque la familia Pita, además es una familia que habla de Alonso como si fuera antes de ayer, o sea, claro, tienen en su familia el hecho de la batalla de Pavía una cosa consuetudinaria, o sea, hablan de ello, no es decir todos los días, pero que es muy habitual en su casa. Entonces, que de repente saltara a la palestra de nuevo su gesta, su nombre, gracias a Ferrer Dalmau, pues estuvimos mano a mano. Y entre la familia Pita, entre ellos Ramón, que fue el que estuvo conmigo mano a mano, conseguimos que Augusto nos pintara esta maravilla que podéis ver. Aquí, espero, mira, aquí lo veis. Como veis, además, es un cuadro un poco atípico en la trayectoria de Ferrer Dalmau. Ferrer Dalmau le gusta mucho los cuadros muy dinámicos, con mucha gente. Este es un cuadro, si quisiéramos, un poco apocalíptico, un poco crepuscular, con este más cielo intimista también. Sí, donde Pita, después de la batalla, contempla la batalla. Incluso hay una parte un poco, incluso con cierta truculencia, ¿no? Siniestra, que yo hablo que es una especie de una vanitas barroca, con esta fugacidad de la vida. Y los buitres por ahí revoloteando sobre los cadáveres. Con los cadáveres, pero está él viendo... Incluso la pose de ellos no es una pose heroica, porque están así como... No, están un poco exhaustos, sí, pero parece como si Pita se resistiera a irse del campo en el que no solo prendió a Francisco I, sino que protagonizó uno de los capítulos más importantes para la historia de la... ¿Cómo se llama una de las banderas? ¿Psicología? Sí. Porque gracias a la gesta de Pita, que en el fragor de la batalla, al ver que la cruz de Borgoña era capturada por los franceses, se lanzó en casi misión suicida a recuperar la bandera, la recuperó, y eso el emperador, los ejércitos imperiales consideraron que era un símbolo de la providencia, y a partir de Pavía esa batalla se incorpora como emblema de la historia española. De hecho, ese estandarte es el que está representado en el cuadro. Allí es el que sujeta el escudero Lago de Barallobre. Bueno, ahí además hay otra cosa ferrolana, porque algunos, bueno, yo soy adicta a las redes sociales, yo publico todo lo que hago, y cuando estaba pintando Augusto este cuadro, yo lo anunciamos en internet, y Informe Semanal le dedicó un reportaje a Augusto Ferrer Dalmau, y estaba pintando a Pita da Veiga cuando le filman Informe Semanal, que lo recomiendo a todo el mundo, que están además en televisión a la carta, porque está él pintando físicamente. O sea, además había muchos programas sobre Ferrer Dalmau, pero con unas músicas muy heroicas, unos cuadros muy tal, pero este es que está él con las manos manchadas de pintura, pintando físicamente. ¿Y cómo pinta? Así yo me lo imagino como Antonio López García, ¿no? Un pintor muy lento y tal, pero a lo mejor no es así. No es lento, pero es muy minucioso, repasa y repasa y repasa. De hecho, a veces dice que me lo quiten ya, porque como lo siga teniendo, lo sigo repasando. Sobre Ferrer Dalmau, pintor, mejor hablamos después. Bueno. Es decir, para... vale, ahora hablamos de Pita. Vale. No, también de Ferrer Dalmau, pero digo, de la técnica pictórica. Hablamos de la técnica pictórica mejor después, ¿no? Bueno, pues el caso es que conseguimos que pintara a Pita da Veiga, cuando, si se ve lo del Informe Semanal, él estaba pintando la bandera imperial, no estaba pintando la bandera de... Pero yo, conocedora de la gesta de Alonso, porque mi padre me lo había contado siempre de niña, nosotros vamos mucho a Pontedeume, Pita muere en Pontedeume, aunque nace en Ferrol, muere en Pontedeume, es una familia muy ligada a los Andrade y a Pontedeume. Mi padre de niña me contaba la batalla de Pavía, o sea, era una cosa que yo supe de niña. Y entonces, cuando yo conseguimos que pintara a Pita, pues fue un cierto homenaje también a mi padre, que me contaba tantas historias le encantaba la historia de Pita, y al que le encantaba era Fraga. O sea, Fraga tenía pasión por Pita da Veiga, pasión. De hecho, presionó mucho a la familia
para que cediera el privilegio del emperador a Galicia, pero hombre, ellos lo tienen hace 500 años y eso es lo familiar. Pero Fraga estaba fascinado con la figura de Alonso Pita de Veiga. Y cuando presentamos el otro día el cuadro de Pita en la Casa de Galicia de Madrid, pues yo quise tener unas palabras para Fraga de que Fraga estaría encantado de que Pita de Veiga tuviera además su cuadro. Y lo que te iba contando, en el informe semanal salía la bandera imperial, pero hombre, Pita, lo de Borgoña, y rectificó, quitó la bandera imperial. Además está la prueba porque está en informe semanal con la otra bandera, y por fin decide a poner a su primo Lago de Barallobre al lado llevando la bandera, con lo cual ya yo como ferrolana ya no podía pedir más, tenía el de Ferrol y encima tenía el de Barallobre, o sea que... Y esa bandera, lo hablábamos antes, esa bandera de Borgoña se convierte después en la Cruz de San Andrés. Sí, la Cruz de San Andrés. A partir del 17 aparecen nudos, ahora es lisa, las aspas, y luego adquiere como ramas. Sí, se ramifica. En cualquier caso, la bandera de España significada hasta el primer Borbón, hasta la Guerra de Sucesión, ¿no? Bien. Bueno, creo que tenemos una descripción magistral y, en fin, y ese reconocimiento de vehemencia que hizo a Ferrer Dalmau dejarse guiar, no sé si decir, ya dije imperativamente, ¿no? Sí, porque fue una súplica, fue toda una súplica. Claro. Fue la inspiración considerada por la insistencia, sí, pues dar ese resultado. Fue una exigencia, una súplica exigente. Bueno, pero hay que decir la gran generosidad de Augusto Ferrer Dalmau, porque yo a veces le llamo, digo, tú eres peticiones del oyente, o sea, porque desde internet, las redes sociales, hasta físicamente por la calle he ido con él, y la gente le tira de la manga y le dice, por favor, don Augusto, acuérdese de las Navas de Tolosa, acuérdese de Prim, acuérdese de los voluntarios catalanes, acuérdese del Somatén, o sea, le pide, todo el mundo le pide. Eso hay que celebrarlo mucho, porque quiere decir que aún en una proporción seguramente menor, pero seguramente más valiosa, el concepto patriótico en su mejor sentido está presente y sigue vigente. La gente sabe todavía que es España, cuál es la historia de España, por lo menos en lo fundamental, sin perjuicio del debate que proceda, ¿no? Pero, y que por eso le piden las Navas de Tolosa, sí, a cuya referencia me había, es decir, el último día te dije yo, las Navas de Tolosa. Sí. Algo de las Navas. De todas maneras, como es joven, cabe esperar que pinte todavía muchas batallas que nos quedan. Va a pintar mucho, pero yo a veces le digo que le hacían falta 3 vidas para pintar todo lo que le piden. Hombre. Porque es que le piden tanto que es que... Y lo que tú decías del sentido patriótico, que es verdad que ahora hay como cierto complejo en expresar sentimientos patrióticos, que es gracias al fútbol, una victoria de fútbol, gracias a Nadal, pero también ahora gracias a los cuadros de Ferrer Dalmau, la gente se ha convertido en un agente de españolidad, que al pobre además le cuesta también sus críticas. Si no se dijo, que a lo mejor pero es un hombre valiente, es catalán además. O sea, ¿pero por qué sus críticas? Hombre, porque ten en cuenta que la españolidad no vende. Ahora mismo la españolidad es casi políticamente incorrecta. La verdad es las cosas como son. O sea, este hombre va a contracorriente. Además, bueno, hombre, salvo en este plató. Sí, bueno, que además que pinta una carrera completamente independiente. Este hombre no tiene subvención ninguna, no está en ninguna plataforma, nunca le han subvencionado nada. O sea, yo le digo que para ser un pintor académico es un poco un revolucionario, porque hace cosas que no hacen los pintores corrientes. Es un pintor que se aparta de todo, que cultiva un género que estaba prácticamente perdido o obsoleto, sí. O sea, que nadie se le hubiera ocurrido pintar batallas en el siglo XXI, y él con su independencia. Incluso el estilo, porque el hiperrealismo contemporáneo es un hiperrealismo absolutamente de cosas cotidianas, de latas, de lavabos, cosas así, ¿no? O bien mezclado con algo de onírico, como en el caso de Antonio López, o bien directamente pues de la cultura pop, como los americanos que pintan motocicletas o que pintan escaparates o que pintan, es decir, un hiperrealismo asociado a un tema totalmente del 19, como las batallas. Pero tampoco es tan hiperrealista, o sea, hay que una segunda visión de sus cuadros, no es tan hiperrealista. Iba a decir yo algo de eso. No, claro. no es, de hecho a veces suelta mucho la pincelada, es una mezcla, tiene como un pintor académico, pero tenemos un pintor tremendamente romántico, y se ve mucho en la importancia de la naturaleza, de los paisajes. Hay cuadros que son 2/3 del cuadro, son unos horizontes tremendos, o sea, él habla la mística del cielo, tierra, hombres, el hombre un poco víctima de la naturaleza, del destino. O sea, hay un gran componente romántico en todos los cuadros de Dalmau, no solo es la épica y la batalla, porque a veces pinta también la soledad del perdedor, pinta la derrota, pinta la enfermería de campaña con los cuerpos descompuestos. O sea, que tampoco te creas que es solo la refulgencia de la batalla. Hay mucho más. De ahí la gran riqueza como pintor de Ferrer Dalmau. De todos modos,
precisamente por cuanto venís diciendo y lo que comentabas ahora, yo creo que la diferencia fundamental, no sé en qué medida podáis estar de acuerdo, ¿no? Pero claro, él tiene una inspiración decimonónica, eso está, no imita, pero la reproducción desde luego recuerda el tono romántico al mismo que tú te refieres. Sin embargo, yo creo que la gran diferencia, algo se sugería ya antes, pero creo que de manera insuficiente, yo creo que los cuadros del 19, naturalmente sin demérito de los pintores del 19, como es natural, ¿no? Sí. Pero yo creo que podríamos decir que los cuadros del 19 de esta naturaleza, de este orden, son estáticos, y los cuadros de Ferrer Dalmau son vivos, son dinámicos. Sí. Yo creo que sí, es decir... Y luego la mirada esa moderna que yo te digo, de reportero de guerra, que claro, se nota perfectamente. Por eso que cuando se dice, es que se podrían confundir con un... Bueno, yo no los confundiría nunca, no lo digo. Bueno, es que no depende también del tema, no es lo mismo pintar, claro, pues yo qué sé, la rendición de Breda, que pintar una carga. Las cargas siempre son dinámicas por su propia necesidad expresiva. Pero por ejemplo, Fortuny, cuando pinta esos cuadros, a mí me recordaron un poquito, vamos, con un... Sí, recuerda Cuixart, con la Fortuny. Antes de dinámico dije vivo. Es que me conviene decir vivo, quiero decir, claro, dinámico, lo contrario de lo estático, por eso, pero yo quise decir vivo. El cuadro de Pita da Veiga a mí me parece vivísimo. Vivísimo. Pese a ser estático. Decías hace un momento, no tiene una connotación heroica, porque están como cabizbajos. Estoy muy de acuerdo contigo en que no son cabizbajos, están cansados, están exhaustos. Así, pero por otro lado están, yo creo que tremenda, cuando Pita está mirando al horizonte, está tremendamente orgulloso de lo que ha hecho. Además, claro, ahí le cambia la vida. Eso es lo heroico. Es decir, es que lo heroico no es solo, claro, digamos, la parafernalia, es decir, ambiental, a veces... lo heroico es algo, por otra parte, discreto y además yo también que buscara que representara a Pita, también es muy romántico y no representar al emperador o a Francisco I, porque es un caballero más español que está ahí. Entonces, yo creo que son vivos, yo creo que la gran diferencia es que son cuadros muy vivos, pero no hoy y para siempre. Yo creo que Ferrer Dalmau fácilmente terminará. Lo digo, naturalmente, muy en serio, lo digo por aquello de... Yo creo que terminará fácilmente en un gran museo, en un Prado, vamos. Sí, no, eso me lo decía ayer un amigo. Dice, tu amigo Dalmau va para el Prado. Podría. Fácilmente, es decir... No, y tengo otro amigo que se llama Luis Valiente, que es el de la editorial Actas, que me dice, es que Ferrer Dalmau es de estos pintores que nacen uno cada 200 años. Sí. Y digo, pues sí. Yo creo que hay otra diferencia también con los cuadros del 19 y los clásicos cuadros de batallas y de guerra. Es un poco la mirada que tiene Dalmau de soldado, del que ha estado en el frente, eso que tú decías reportero, pero también en el sentido de, bueno, actitud ante la guerra del soldado, porque las guerras las hacen la gente de a pie. Sí, porque además... No pinta, yo que sé, a Napoleón desde arriba mirando con un monóculo, sino que pinta... pues eso, gente que está metida en el fregado. No, además que si tú te abstraes un poco de los uniformes, porque por supuesto siempre es todo impecable, podéis ser cualquier guerra, es decir, él pinta el espíritu también, entonces que al margen de las connotaciones históricas, tú te desvinculas de las armas que ves o de los uniformes que ves y podría ser cualquier guerra del mundo, o sea, porque está en la actitud, lo que tú dices, del soldado que está ahí dando la vida. En el frente. No, y luego aparte... independientemente de eso, como fresco histórico es impecable, porque es que es los uniformes, las armas, el campo de batalla, o sea, todo está de un rigor histórico y contextual impresionante, porque tiene unos asesores de primera, o sea, es que él no da un paso sin saber cómo era Pavía, cómo eran las batallas, cómo era, qué día era del año, hacía frío, no hacía frío, porque, por ejemplo, los Pita decían, es que ese día nevaba, y decía el asesor, no hay documentación de que ese día nevara. Entonces, pero hacía mucho frío, era 24 de febrero. Bueno, pues vengamos a poner el suelo escarchado, porque hacía mucho frío, podía hacer sensación de frío, pero... Entonces el asesor era muy riguroso. No había nieve, porque si hubiera habido nieve, las crónicas hubieran hablado de la nieve. Entonces, y cambió completamente la representación. Pero los otros decían, es que a lo mejor la nieve era tan habitual que tampoco tenían por qué constatarla en el documento. Entonces, bueno, se puso una tierra con escarcha, que eran las dos cosas, y quedó extraordinario. Además tiene esos colores, como digo, apocalípticos, que parece un cuadro apocalíptico. Y a mí me encanta, además, bueno, me encanta, no puedo decir otra cosa. Además lo veo como espero un poco mío. Pero también Ferrer Dalmau tiene también otro cuadro también un poco ligado a Ferrol,
que ya me gusta que estamos aquí, lo voy a contar. Tengo la suerte de que a veces Ferrer Dalmau me da alguna exclusiva, a ver, no muchas porque las tiene la ABC, que es su periódico, el que siempre le deja todo, pero alguna vez pues tiene la deferencia de decir, mira, te voy a dejar este cuadro para que tú lo saques la primera. Y tuve la suerte que me mandó un cuadro maravilloso dedicado a la Guardia Civil. Hacía mucho tiempo que no hacía cuadros dedicados a la Guardia Civil, que además tiene una relación muy especial con la Benemérita, y me lo mandó, bueno, me encantó, era un Guardia Civil a caballo, en un campo, que veía un pastor con unas ovejas, parecía muy sencillo, pero luego era complejísimo. Y entonces yo estaba escribiendo encantada y digo, oye, ¿cómo se llama el cuadro? Y me dice él, pues no tiene título. Dice, pónselo tú. Digo, yo le voy a poner el título de un cuadro a Ferrer Dalmau. Oye, qué responsabilidad. No me salía nada. Digo, a ver, el pastor Guardia Civil, no. Muy obvio. A caballo y tal, no. Y entonces de repente me acordé de uno de mis mejores amigos, Piñón Quiñonero. Sí, Piñón Quiñonero, disculpa, al que vamos a traer aquí cualquier día. Pues que es un fan absoluto de la Guardia Civil. Claro. Ya. Y eres muy seductor, seguro que lo consigues. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Pues Piñón, que es un auténtico erudito en temas de uniformes, de armas, aunque es muy sencillo, pero sabe una barbaridad. Entonces le dije, mira, me pasa esto. Ferrer Dalmau me ha pedido un título y estoy bloqueada. Dice, ayúdame. Él ya me había ayudado porque cuando yo escribo algo, como yo de uniformes y de armas no tengo ni idea, pues yo también tengo mis mini asesores que me dicen, mira, pues lleva un cañón recortado o lleva un caballo tal. Entonces Piñón ya me había dicho, lleva una gorra para atrás, que son las que llevaban cuando hacía calor, que se llama cogotera. O sea, ya me había explicado. Que yo no sé cómo se llama. Me dice Piñón, dame una hora. Bueno, al cabo de una hora me llama Piñón y me dice, ya sé cómo se llama el cuadro. Se llama Servicio en Despoblado. Digo, ¿Servicio en Despoblado? Digo, qué título más raro. Dice, ¿cómo raro? ¿Tú te has leído la cartilla del Duque de Ahumada? Digo, no, hombre, pues yo no. El Duque de Ahumada no lo he leído. Dice, en la cartilla del Duque de Ahumada, bueno, la cartilla, todo el mundo hemos oído en casa, ¿te vamos a leer la cartilla? Sí, porque claro. Hacía referencia a esos preceptos del Duque de Ahumada para la Guardia Civil, que se llama la famosa cartilla. Pues había un artículo que prácticamente describía el cuadro. Los guardias civiles irán por los campos hablando con los pastores, informándose, o sea, era tal cual. Y el artículo de la cartilla se llamaba Servicio en Despoblado. O sea, que fue el título que quedó. O sea, que y ahora mismo se llama Servicio en Despoblado. Y además es curioso porque, en fin, no tenéis por qué estar de acuerdo, pero a mí me parece un título que, considerando que forma parte de la ordenanza de la Guardia Civil, como ese laconismo, esa cosa, a mí, sin embargo, me parece muy literario. Bueno, es precioso. Sí, ¿De cuándo es esa Al principio ordenanza? me dejó un poco... Dije, Servicio en Despoblado, no entendí. Muy pero literario, luego cuando... Es que era tal cual. Además decía, los guardias civiles deben ir por los campos hablando con los pastores. O sea, era tal cual, tal cual. ¿Y de cuándo es la ordenanza, digo? Del Duque de Ahumada, que es la época de mediados del 19, mediados del 19. Porque en la Guardia Civil... Es que muchas veces ese efecto extraño de los títulos o de los epígrafes deriva de que, bueno, hay una distancia en el tiempo y cosas que en aquel momento a lo mejor sonaban completamente normales, pues ahora suenan así un poquito... No, pero vamos, yo hablé con mi tía... El carácter literario, si lo tiene, tal vez provenga de eso, claro, sin duda. Pero eso del despoblado, vamos, yo tengo una tía que es de Morón de la Frontera, que estaba casada con un ferrolano, precisamente, con Agustín Fidalgo, que me contaba que ella vivía en el campo andaluz y que cada 2 o 3 días venía la patrulla de la Guardia Civil a caballo, dando batidas por todos los campos, por todos los cortijos, porque que habéis visto pasar a alguien, ha venido alguien, porque la gente de los campos informaba, eran favores mutuos, la Guardia Civil les protegía, o sea que es una cosa que ha estado en vigencia hasta prácticamente nada de tiempo. Y bueno, aunque la Guardia Civil viene de la Santa Hermandad de la época de los Reyes Católicos, o sea que luego va evolucionando, pero ya cuando el Duque de Ahumada ya los preceptos es cuando la cartilla y es cuando, o sea que el cuadro Servicio en Despoblado, que además la Guardia Civil le encantó, lo publicó en su página y es uno de los cuadros emblemáticos de la Guardia Civil, lleva un título puesto por un ferrolano, o sea que también tenemos más relación con Ferrol. O por el Duque de Ahumada. Por los dos, claro. Indirectamente, ¿no? Sí, bueno, por otra parte, naturalmente Piñón no es quien nos ocupa aquí en este momento, pero, en fin, seguro que como contertulio estás de acuerdo, que, sí. Que dará juego y... Sí, además puedes preguntar que fue tal cual. Sí, además es una persona joven,
pero muy yo creo que puedo decir por muchos... muy entrañable, creo que puedo decir muy entrañable, bueno, que parece que está ligada a la edad y tal. No es el caso, ¿no? No es el caso. Bueno, perdón, hemos de concedernos una tregua a esta conversación tan apasionada, tan apasionante. Y es que enseguida volvemos, claro. Pero ahora es tiempo para nuestro espacio de no tienes por qué saberlo. Y naturalmente, siguiendo la estela de las últimas 2 semanas, continuaremos hoy hablando de el baño, en su evolución histórica, que es un asunto que da para largo, pero para bien largo. A ver, en la Grecia antigua y heroica, habla Homero de bañeras de plata, de madera, de arcilla, y los baños del palacio que describe Homero estaban emplazados en los bajos del edificio, situados a la derecha del salón principal, y no por casualidad muy próximos al talamón o zona de las mujeres. Y es que las sirvientas bañaban al huésped antes de friccionarlo con aceite de oliva. De hecho, se sabe por crónica histórica que en las bruñidas bañeras de Menelao, Telémaco y Pisístrato, las doncellas de la casa los bañaban y friccionaban con óleo. Aquellas bañeras eran enormes, pero en realidad tenían poco de bañeras, eran más bien una ducha. Los hombres, las personas, no podían tumbarse y estaban previstas de tal modo que una gárgola vomitaba el agua directamente sobre el bañista. Por lo tanto, una ducha. En cuanto a los baños públicos griegos, se trataba de construcciones sencillas, con bañeras en piedra, en las que se echaba agua fría hasta cubrir la mitad del recipiente, colmándose el resto con agua que se calentaba en depósitos de bronce. Y en fin, más y más y más sobre el baño la próxima semana en No tienes por qué saberlo. Perdón, que ya continuamos con nuestro asunto. Sí, esto fue el intermedio. En efecto, el intermedio previsto, ¿no? Pedagógico festivo. Claro, no tenía ella por qué saberlo, pero... A lo mejor sabía lo de Pisístrato, como es historiadora. Bueno, eso sí, eso ya me consta. Eso ya me consta. Bueno, vamos a ver. Yo tengo que decir que lamento mucho que Carlos IV, que creo que fue Carlos IV, haya accedido a las peticiones de Napoleón para que le devolviera la espada que Pita da Veiga precisamente le incautó. Yo lo siento mucho. A lo mejor es que me da... su hijo, fue Fernando VII. Sí, vamos a ver. Bueno, es que no lo hablamos. Es decir, naturalmente, lo que tú digas. Si dices Fernando VII... Fue Fernando VII, sí. Pero bueno, fueron casi contemporáneos, porque mientras uno era, el otro no era, el otro claro, es decir, había abdicado, vamos a decir que sí, pero fue Fernando VII el que cedió a las... Bueno, en todo caso, cabe decir que Fernando VII, no lo digo con animosidad de crítica histórica, que también, pero bueno, desde luego sería personaje más a propósito para devolver a Napoleón la espada y lo que hiciera falta. Pero se pregunta si hizo algo bueno alguna vez. Es decir, señor. Claro. Es que todavía y encima el deseado, en fin. Hasta que vino. Hasta que vino, en efecto. No, pero es que no fue así, creo que hasta la Guerra de Independencia creo que profanaron la tumba de Urbieta, o sea que los franceses llevaron fatal lo de la captura de Francisco I. Sí, pero claro. Es que además encima nuestro emperador se permitió el lujo de tenerlo preso en Madrid 2 años, o sea, que tener preso un rey. ¿Y quién tenía la espada? ¿Los Pita o lo tenía la corona? Le quitaron la espada, una manopla que llevaba, incluso unas cruces que decían que era de Carlomagno, que las llevaba él como amuleto, también las incautaron. O sea que... La batalla de Pavía es una batalla muy mal digerida por los franceses, ¿no? Sí, no, y aparte que en el escudo de los Pita actual, pues tienen la manopla, las cruces de Carlomagno, las flores de lis, todo porque el emperador le da el derecho a usar los escudos de armas y además
llevan el anillo con el escudo, que como te conté el otro día, cuando presentó el cuadro de la batalla de Pavía, el regimiento de Pavía, es muy generoso, le regaló una réplica al regimiento de Pavía y quiso celebrar el acto en el Ministerio del Ejército quería, el archivo de Simancas quería, pero ya como era tanto cosa mía, pues yo presioné también los Pita para que fuera la Casa de Galicia. La Casa de Galicia además hacía 25 años que había sido inaugurada por Manuel Fraga. Y entonces, son las fotos que aparecen en el ABC, perdón. Sí, en el ABC, sí. Entonces, pues en la Casa de Galicia hicimos la presentación del cuadro, hablamos de la batalla de Pavía, estuvo presente el jefe del Estado Mayor, el teniente general Varela, que es de Lugo, estuvo el almirante Pita da Veiga, porque desde este Pita del cuadro hasta hoy han pasado casi 600 años ininterrumpidos dedicados a la defensa, además sobre todo en la Marina, también en caballería, pero sobre todo en la Marina. O sea, ha habido almirantes Pita da Veiga siglo tras siglo, y todavía hoy hay muchos Pita da Veiga en la Armada, o sea que es una familia que desde aquella gesta se involucró directamente en la defensa del Estado, y así habló su descendiente en la Casa de Galicia. También habló don Augusto, que dijo que lo que pintaba él no era suyo, que era de todos, porque la historia era de todos, y por eso además cuando él cede alguna imagen para libros, para tal, normalmente digo yo, pero tú no pides copyright. Dice, no hombre, no, esto es de todos. O sea que él es tremendamente generoso, son libres. Es una persona muy altruista y está tan contento, tan satisfecho de lo que hace, porque yo creo que quizás no lo esperaba, porque él llega un poco a esto de la pintura de batallas, hombre, no lo digo por accidente, pero casi, porque él se dedicaba al diseño textil. Él pertenece a una familia catalana de mucha tradición textil, bueno, su familia era de tradición carlista, de ahí los que conocen su obra saben cómo se le va la mano en los temas carlistas, que quizás son los más emocionales de toda su trayectoria. Tiene algunos cuadros de cargas carlistas, la de carga de Zumalacárregui, bueno, incluso carlistas en el destierro, que son de morirse, o sea, son de morirse. Yo tengo que decir que cuando trabajo con un pintor normalmente dejo de ser un poco objetiva, pero yo creo que quien vea los cuadros de Dalmau es que no se puede ser de otra manera. Además, yo digo que Dalmau muchas veces le ha buscado a la gente, ha resucitado el amor por la pintura, porque hay mucha gente que la pintura actual prácticamente ya no le interesaba. Con todo esto del arte moderno, de Arco, no se sentía identificado con este arte conceptual, tan frío, que comunica tan poco. Bueno, pero sigue habiendo un sector realista con matices en la pintura española. Sí, pero ese sector realista no trasciende, es decir, se hacen grupos muy estancos y la gente no se entera. Yo pues creo que la pintura de Dalmau López como una referencia. No, hay muchos, pero están en sus circuitos. No, mira, en Galicia hay un montón de pintores, hombre, realistas con matices, digo que tú sabes lo que están pintando, para entendernos. Pues, eso sí. Collado, Casas, todos esos son como quieras, pero son pintores que no son abstractos, que no trasciende al público. Son conceptuales, ni son nada, son... Pero es una pintura que no trasciende al gran público. Entonces, Dalmau, gracias quizás a las redes sociales, porque ha nacido en la época de las redes sociales, ha conseguido que su pintura tenga una difusión como no ha tenido otros pintores. Bueno, es que es muy espectacular esa pintura. Es muy espectacular, sí, pero que tiene una difusión tremenda. Y además todo el prestigio que tiene ahora se lo ha hecho solo. Solo gracias ¿Has visto este cuadro? O sea, el boca a boca, las redes sociales, y las redes sociales de grupos, sobre todo, veteranos del ejército, amigos de las armas, amigos de la historia, España ante todo, son grupos de 20.000, 30.000, 40.000, el ejército español, empiezan a compartirse y la gente empieza a saber lo que pinta este hombre. Y además este hombre tiene una cosa también muy especial, que despierta expectación. ¿Qué va a pintar Dalmau? O sea, cuando presenta un cuadro, haciendo? Claro, eso de presentar un cuadro se hacía en el siglo XIX, pero ahora ya no se hace, nadie presenta un cuadro, salvo que sea un retrato del rey. No, presentarían seguramente de buena gana, pero no tienen... Presenta un libro, pero un cuadro... Sí, en realidad exposiciones sí, pero presentaciones de un cuadro... Un cuadro, pues eso lo hace Oye, él. Cuéntanos lo de Putin, lo del cuadro de Putin. Bueno, uno de los cuadros últimos que ha pintado ha sido para la embajada rusa, que le pidieron un cuadro sobre el aniversario de la Revolución, que este año es el aniversario, y él estuvo pensando qué es lo que iba a pintar, porque la Revolución tiene muchos capítulos, y se decidió por el cuadro de un cosaco zarista, y yo le dije, pero ¿cómo un zarista? Si además Putin no era de la KGB, ¿cómo un zarista? Dice, no te creas, dice, es que en Rusia habría que aprender de los rusos, porque los rusos sienten su historia de ambos bandos, es decir, son herederos de los zaristas y de los comunistas, son herederos de su historia, o sea, no como aquí, que somos herederos de un bando y de otro no. Y ya nada digamos cosacos, que define de una manera inequívoca. Yo creo que no hay ruso que no se siente identificado con los cosacos. Bueno, y el cuadro es deslumbrante, se llama La despedida, lo puedes ver en internet,
Es un cuadro todo nevado donde está el cosaco despidiéndose de su hija con el regimiento, un regimiento que no volvió ninguno, y dije yo, ¿por qué la hija? Y dice, no, porque los rusos tienen unas relaciones con sus hijas mucho más estrechas que con las mujeres. O sea, hay una relación entre los rusos y las hijas. O sea, padre e hija más que marido y mujer. Mucho más, o sea, pero que es una cosa muy especial. Entonces él está con la hija, además un paisaje nevado, al fondo se ve un ferrocarril de los de principios del siglo XX, con esos grises. Bueno, es todo el cuadro gris, blanco, solo tiene 2 toques de rojo en la gorra del cosaco. Bueno, el cuadro es deslumbrante. De hecho, ha hecho un viaje a Rusia recientemente, Ferrer Dalmau. Y allí les gustaría, claro. Bueno, fue recibido además en un sitio donde solo reciben a rusos, o sea que nos puede dar alguna sorpresa, que no se puede decir, pero nos puede dar alguna sorpresa en este campo. Sí, no, la dimensión ya universal de Ferrer Dalmau, ¿no?, y del atractivo de su pintura, no sé, ya que citas lo de Rusia, la verdad es que se suele decir con bastante fundamento que entre Rusia y España hay connotaciones históricas. Hay ciertas afinidades espirituales, diríamos. Siempre hubo eso. Sí, siempre lo hubo. Y ese carácter yo creo que favorecería la comprensión de la idea de lo que pretendían pedirle a Ferrer Dalmau y sus posibilidades plásticas. Eso tiene importancia no menor. Espera, en cuanto a lo de la afinidad hispano-rusa, aunque sea políticamente incorrecto recordarla, pero como me encanta ser políticamente incorrecta, decir que algunos de los grandes cuadros de Ferrer Dalmau son de la División Azul, donde los españoles y los rusos trabaron una amistad tremenda contado por los propios divisionarios. Bueno, yo no sé si es políticamente correcto. A mí la División Azul, tengo que decir que como fenómeno histórico y después desde perspectivas muy variadas otras, a mí es un asunto que me interesó de siempre. A mí también. Me sedujo de una manera particular porque tiene una connotación heroica, precisamente, heroica, como muy pocas. Tengo interés en decirlo, ya que surge públicamente. Un poco romántico, más allá, romántico, digamos, pero de la, que de la inteligencia. Sí, justo. Me parece, romanticismo un me poco parece bajo. A propósito esa postilla que es ajustadísima. En la última guerra romántica se ha dicho que los divisionarios fueron los últimos románticos de las guerras. También ya, aprovechando lo que tú decías, mis artículos en Zenda fueron sobre libros de la División Azul. Sí, y además iban ilustrados con los cuadros. En nuestras próximas conversaciones lo serán. Y además hay que decir, bueno, aunque el próximo programa, que creo que me vas a invitar, hablaremos un poco de miscelánea ferrolana, pues decir que cuando vuelven los pobres cautivos de la División Azul, que vuelven en el famoso barco Semiramis, que vuelven tras la muerte de Stalin, venían 3 ferrolanos. Y de los 3 ferrolanos que llegan, 2 se encontraron con sus mujeres casadas con otros. Y fue pues un episodio bastante conflictivo en el Ferrol de los años 50, qué pasaba con esas mujeres, qué pasaba con esos hombres, y es una cosa muy curiosa de la que estoy investigando y de la que pienso publicar. Pero los habían dado por muertos. Los habían dado por muertos. Sí, eso ocurrió con muchos diputados. Pero con muchos. Es que eso ocurrió con muchos. Y con republicanos que pasaron por campos de concentración también pasó. Sí, claro. En fin, eso lo podemos dejar para el próximo programa, ¿no? Sí. Retomando lo de Ferrer Dalmau, aunque ya se dijo en buena parte, lo digo porque es que nos van a decir enseguida que se acaba la historia, ¿no? Que ya, y aún tienes que leer tus poesías. Y aún tengo que leer mis poesías, por supuesto. Bueno, pues no, pero iba a decir de la técnica pictórica de Ferrer Dalmau, tú como asesora artística, que por cierto, hace un buen rato nos dijo María que era simplemente eso. Ustedes ya comprenderán que ser simplemente asesora artística de Ferrer Dalmau, pues no es simplemente, claro. Pero no simplemente porque tiene un asesor de uniforme, asesor histórico, somos muchos. No, por supuesto. No, pero desde luego que yo siempre digo que me ha tocado la loto. Cuando este señor decide que yo sea la que le asesore, pues yo no sí. Sin Ahora, duda, además, sin duda. Como todo, pues habría que explicarlo, pues fue un cúmulo de casualidades, de cómo lo conocí hace 6 años, como incluso una vez le hice una crítica un poco dura a un cuadro, bueno, fíjate, una crítica un poco dura, y eso le molestó, porque todos los artistas tienen su pequeño ego, pero por otro lado, ego. No, él es bastante humilde dentro de lo que cabe. Pues entonces es un poquito excepcional. Sí, es muy excepcional, porque no, es verdad que no es nada vanidoso, pero me dijo que le había gustado que le hubiera hecho esa crítica porque se podía fiar de lo que yo le decía, era lo que yo pensaba. Claro.
Yo creo que a lo mejor también este mundo de aduladores que le salen debajo de las piedras, pues a lo mejor que alguien se atreviera a decirles... ¿Era una crítica formal? ¿O de no, tipo de... era un cuadro, me dijo, nada, te puedo contar, era un cuadro de un carlista sobre la nieve, un cuadro precioso, precioso. La nieve, el carlista con la capa, un cielo estrellado, unas estrellas en una monada. Me dijo, ¿qué te parece? Dije, hombre, un poquito cursi. Porque parecía un crisma. Me recordó a los crismas. Por las estrellitas. Las estrellitas. Y hombre, la nieve. Hombre, claro. El cuadro ya le gustaría al 99% de los pintores pintar eso. Pero hombre, dentro de lo que pintaba él, vi las estrellitas, el cielo nevado. Entonces dijo, no, si es un cuadro pequeño, es un cuadro que me han encargado. Tal. Luego me sentí un poco mal por haberse lo dicho, pero dije yo, bueno, si no se lo digo no soy yo. Y entonces, pues... Y si no, ¿qué asesor eres? Y es lo que te ganaste, además, sí. su confianza. Bueno, ¿no? también me gané su confianza cuando yo le escribí la primera vez que no sabía quién era. Y vi unos apuntes de él, precisamente de unos afganos, y yo vi... A ver, yo no puedo ser mecenas porque no soy millonaria. Si fuera millonaria me encantaría dar becas para pintores y tal. Pero dentro de lo que yo puedo hacer, que es escribir de arte, pues cuando yo veo a alguien que tiene talento, pues... Yo normalmente se lo digo, mira, yo soy crítica de arte, veo que tal, si alguna vez necesitas algún texto, algún catálogo, yo los hago de mil amores, o sea, realmente por amor al arte, nunca mejor dicho, y yo te hago el texto, porque es verdad que muchos pintores no tienen de mano gente que les haga textos para los catálogos, y he hecho unos cuantos. Y al ver yo no sabía quién era él, lo encontré por el Facebook y le puse, le dije, me parece que tienes un dibujo soberbio, eres muy preciso, me he quedado asombrada, no sé qué, no sé cuánto. Si alguna vez necesitas que alguien te escriba, o sea, luego ya me abochorné a mí misma después de haber escrito eso. Dije yo, cuando supe quién era él, digo, Dios, ¿cómo yo le he escrito eso a este hombre? Entonces le volví a escribir y le pedí... ¿Le has hecho algún texto para un catálogo? Sí, le he pedido disculpas, digo, mira, perdona, no sabía quién eras, pensé que eras uno de tantos que pintan por la red y me pareciste tan bueno que te lo quise decir, pero entiendo que tengas mucha gente que te escriba. Me dice, no, muchas gracias, no te preocupes, muchas gracias. O sea, fue encantador y educadísimo. O sea, luego me sentí mal porque me pareció un poco arrogante, pero no era por la arrogancia mía, era porque lo suelo hacer. O sea, cuando veo que alguien pinta bien, pues me ofrezco porque me gusta hacerlo. Y hombre, dentro de los valores cristianos que tenemos en Occidente, pues es la generosidad, la solidaridad entre las personas, pues yo la llevo a gala como cristiana. Entonces pues me parece que si yo sé hacer algo y la gente puede sacar algo bueno de ello y me puedo prestar, pues lo hago, y además que me encanta hacerlo. O sea, que encima yo también saco mi propio beneficio en la satisfacción de las cosas que hago. Sin duda, sin duda. Y esto más lo de la crítica más tal, pues me hizo convertirme en su crítica más cercana sin yo preverlo, porque yo pensé que éramos unos cuantos. Yo nunca supe que era yo sola. O sea, yo lo supe... Ya no sois un equipo de asesores. Sí, pero de arte solo soy yo. Pero yo pensé que éramos unos cuantos, pero ahora solo soy yo. Con lo cual, vamos, yo, la verdad que me tocó la lotería. Bien, entonces yo voy a pedir a realización a ver si nos pueden poner algunos cuadros otros de Ferrer Dalmau, aprovechando la circunstancia de que estamos precisamente, en fin, hablando de sus características. Este, por ejemplo, es la carga de Alcántara, que es de morirse, o sea, es un cuadro... Fijaos el galopar de los caballos, los colores además. Sí, bueno, este Rocroi, me parece. Sí, la última talla de los tercios. Además, en este cuadro está Pérez Reverte representado. Ah, sí. En una de las caras. ¿Porque son amigos o qué? Son íntimos amigos. Sí, bueno, no llegamos a decirlo, pero sí, claro. Bueno, nos vamos a referir a eso. De hecho, yo empiezo con Reverte porque Reverte me lee lo que yo escribo de Augusto. Entonces le dice... Se pone en contacto con él y dice, esta chica me gusta mucho, esta chica, esta señora, que a veces se me olvida. Esta chica, mujer, esta chica, si no tenéis edad. Me gusta mucho cómo escribe, que se ven a escribir a Zenda. Y la verdad que muy contenta porque me dio carta blanca y un poco dentro de mi espíritu, un poco transgresor, digo, lo que yo quiera, la División Azul. Y ahí me publicó sin moverme una coma. Pero no se ha arrepentido, ¿no? No, porque el segundo que publiqué también fue de la División Azul. Y además, que tuve suerte, que además que fui de las más leídas de Zenda y la verdad, escribir con Julián Marías, con Almudena Grandes, con tal... A ver, yo como literata soy bastante mediocre. O sea, se me da muy bien la crónica periodística, pero yo escribí una novela una vez y todos los que la leyeron dijeron que era malísima, con lo cual ya no volví a escribir. Digo, mira, zapatero a tus zapatos, yo hago crónica periodística, yo no hago literatura de ficción. Y así se lo dije a Arturo. Pero me dijo, no, tú tienes los libros que tú quieras y tú escribes de libros lo que tú quieras. Y la verdad que estoy encantada con él. Estuve hace poco con él en Sevilla, en las jornadas de literatura y guerra civil, y me volvió a decir que estaba muy contento que yo escribía en Zenda, y bueno, ¿qué voy a decir yo? Pérez Reverte y
Ferrer Dalmau, los dos cracks. Cierto. Bueno, decíamos de la técnica pictórica. Sí, ibas a decir algo y... No, iba a decir, a ver si podemos explicar algo en función de los cuadros que vamos pasando precisamente como ilustrativos, ¿no? Es un pintor, ya se dijo en buena parte, pero de detalles muy minuciosos. No tanto, es muy preciso, pues mira, ya nos vas diciendo. El hiperrealismo lo rozan algunas figuras, pero que va, suelta mucho la pincelada por detrás. Es que los cuadros, al verlos en directo, ganan mucho, claro, con respecto a las fotos. Porque las fotos además los reducen, porque son cuadros en general de formato grande. Entonces, sí, bueno, tiene todos los formatos, pero tiene algunos muy grandes, sí. Sí, pero que no es tan hiperrealista como parece. Pero, ¿y los planos de situación? Porque eso tiene que ser algo particularmente estudiado en su caso, ¿no? Me refiero a las proporciones, porque son cuadros que precisan de gran perspectiva en ocasiones. Eso es innato. Él no hace ningún estudio perspectivo. Él es innato. Él imagina, porque además todo es imaginado porque no hay fotografías de lo que pinta. Entonces él imagina la situación y él la pinta. Además, primero pinta el boceto y luego va acabando figura por figura. O sea, no hace un primer... va acabando figura por figura. De hecho, en internet ha publicado algún cuadro suyos casi sin terminar y se ve todo pintado menos una cabeza, menos una esquinita. Yo he visto en las fases del cuadro de Pita da Veiga, que estaba todo el fondo y faltaban 4 figuras y quedaba ahí como unos huecos en blanco en el medio, y luego se iban rellenando hasta que al final estaba todo pintado. No hace primero y luego vuelve sobre todo y luego sobre todo. Sí, además ahora hace por trozos. En Sevilla en octubre va a presentar una exposición que hay también un medio ferrolano, también tiene mucho que ver. Yo soy la comisaria de la exposición de Ferrer Dalmau en Sevilla, pero la exposición está en Sevilla gracias a López de Sagredo, que es un capitán de navío, que estuvo destinado a Ferrol muchísimos años, que ahora es presidente del Círculo de Labradores, que todos los que me están oyendo de la Marina sabrán quién es, porque estuvo aquí y además viene todos los veranos a Ferrol. Él dice que es ferrolano de adopción y es el que gestionó que la exposición fuera en Sevilla. O sea que también Ferrol ahí también tiene mucho que ver. ¿Qué va a ser, una antológica o qué? No va a ser una antológica, va a presentar por primera vez El Milagro de Empel, que no sé si los que ven por internet lo conocen. El Milagro de Empel fue un episodio también de estos maravillosos, fue un milagro, donde las tropas españolas estaban en Empel acorraladas, rodeados de agua por todas partes, la batalla perdida, los iban a masacrar. De repente, cavando una trinchera, aparece una tabla de una virgen, que es la Inmaculada Concepción, sacan a la virgen y resulta que el día siguiente hay una helada como jamás había habido en la historia en esa época del año, se congela todo el río y ellos pueden escapar y pueden salir. Entonces, y además dijo por lo visto el general holandés, desde luego, si Dios existe, es español, porque era imposible. Bueno, Carlos I hablaba con él en español. Así que pero lo importante de la tabla... El francés para las mujeres... Por cierto, hablaba con él en español, dices muy bien, cuando no era su lengua de origen, claro, que tiene un mérito particular, y hablaba con el Papa directamente en español. Con el Papa, quiero decir, siempre de una manera... Además, imperativamente, como si se tratara de una exigencia de María, vamos. No, pero que gracias a lo del Milagro de Empel, la Inmaculada Concepción se convierte en la patrona de los tercios españoles y es la patrona de la infantería, la Inmaculada Concepción. O sea que esa batalla también tiene importancia, además es una cosa histórica, legendaria, religiosa, es un cuadro espectacular. O sea, yo lo recomiendo que lo vean porque el cuadro es de morirse. Va con la tabla, va además un clérigo con un hábito así como una especie de estameña. Bueno, a mí me recuerda un poco el de La Misión, no tiene nada que ver con Jeremy Irons, pero que es un poco la comitiva, bueno, es una maravilla. Y por primera vez se va a ver en Sevilla en directo, y es de los cuadros quizá el más conocido de Ferrer Dalmau. Bueno, vamos a hacer un comentario ligeramente retroactivo, pero como ya lo que vayamos a hablar hoy y el programa próximo, ya nos vamos a despistar de esto, me parece decir, porque citó María hace un rato el acto en la Casa de Galicia de Madrid y todo esto, hay que decir que María firmó en el Libro de Oro, sí. Lo digo no tanto por ella, que naturalmente también, cuanto por Ferrol, ¿no? Sí, por el significado que eso tiene dentro de él. Bien,
Pues me acaban de decir que se acabó la historia. Que ya yo... Ponerte poético. Pues tengo varias peticiones para Augusto medio ferrolanas, o sea que yo voy poquito a poco. Pero peticiones... Ahora quiero que pinte el Plus Ultra. Ah, bueno, pues venga, a ver, un par de minutos con esto. Quiero venga. que antes de entrar en la Casa de Galicia, por medio del coronel de la base aérea de Sevilla, me manda un mensaje, por favor, dígale a don Augusto que tiene que pintar el Plus Ultra. A ver, porque Augusto ha pintado muy pocas escenas aéreas, pero en el Plus Ultra iba un ferrolano, un aviador indómito, que era Ramón Franco, y hombre, si pinta el Plus Ultra está pintando un ferrolano. Y yo le dije que yo intentaría todo lo posible hacer para que pintara el Plus Ultra. Sería, vamos... Bueno, y el prendimiento, que queremos también que pinte el cuadro del prendimiento. Yo le digo, tienes que cerrar la trilogía de Pavía. Pavía, Pita y el prendimiento, donde salga. Lo que tú me comentabas, el ferrolano. Claro. Es que además es persuasiva, ¿entiendes? Y entonces... El prendimiento sale un vasco, un gallego, un andaluz, pintado por un catalán, qué mejor. Sí, yo creo... Unidos somos invencibles. Sí, lo comentábamos hace un rato. Yo creo que es un corolario... prendido. Sí, y el francés prendido. No sé yo, la gracia que era en la Europa comunitaria esto. Pero bueno, no, creo que los franceses todavía lo de Pavía es una cosa que lo llevan bien. Sí, no, sobre todo... Bueno, después que les pinte ahí a Carlos Martel y ya se congratula. No, que tiene mucho español para pintar, déjate del Martel. Fue un momento importante para Europa. Sí, bueno, pero hablamos de España, preferentemente, ¿no? Sí, porque casi todo lo que pinta es de España, el 99% ha pintado un cuadro de los confederados. Estoy pensando en lo un cuadro sobre temática americana, ¿no? Sí, bueno... ¿De la Guerra Civil o de cuándo? No, el cuadro de Gálvez, que es el cuadro de Pensacola, la batalla de Pensacola. De Pensacola. Que, a ver, todos los cuadros de Dalmau me gustan, pero yo creo que si tengo que elegir uno, yo elegiría la batalla de Pensacola. Que está Gálvez, bueno, que es como una torre de hombres en tonos grises, con unas casacas, bueno, es maravilloso, maravilloso. Estaba pensando en una frase... En una petición. No, por ahí no. En una frase de García Serrano, de Rafael García Serrano, conocida por otra parte, pero que, en fin, estaba pensando, pero no la voy a citar, relacionada con Europa, precisamente, cuando hablaba yo ahora con un cierto desdén, sino priorizando a España, ¿no? Entonces pensé en esa frase de García Serrano que le vendría al pelo. No la voy a decir, en fin. Quien la conozca, pues no la voy a decir porque resulta un poco mal sonante, aunque muy descriptiva. Y desde luego para los franceses. Sobre los franceses. Sí, y sobre Europa en general, y sobre Europa en particular, ¿no? Bueno, pues tempus fugit, ya lo dijimos. O sea, como en la ruleta de los casinos, como en las apuestas con rueda de fortuna, no va más. Es decir, no va más, pero habrá más. Habrá más porque la próxima semana volverá a visitarnos María Fidalgo Casares, y con ella hablaremos de cuestiones ferrolanas, pero universales pero ferrolanas, en todo caso singulares, atractivas, estimulantes, interesantes, inteligentes. Vamos, de no perdérselo, de verdad, de no perdérselo. Pero ahora sí, es momento de poesía. De poesía eres tú. Y hoy nos vamos a hacer a la genialidad poética del rítmico lenguaje con que acuna y adorna y amolda las palabras Valle Inclán. Dos poemas de La Pipa de Kiev, su poemario más celebrado, dos poemas a los que él mismo dio lectura en la residencia de estudiantes allá por mediados los años 20 del siglo pasado, los locos años 20, los fecundos años 20. Rosa de Sanatorio se titula el primero. Bajo la sensación del cloroformo me hacen templar con alarido interno la luz de acuario de un jardín moderno.
y el amarillo olor del iodoformo, cubista, futurista y estridente, por el caos febril de la modorra, vuela la sensación que al fin se borra, verde mosca, zumbándome en la frente. Pasa mis nervios con gozoso frío el arco del lunático violín de un si bemol al transparente pío. Tiembla en la luz acuaria del jardín y va mi barca por el ancho río que separa un confín de otro confín. Y dice el segundo poema de innecesario título: verdes venenos, hierbas letales de paraísos artificiales, a todos vence la marihuana que da la ciencia del Ramayana. Oh marihuana verde neumónica, cannabis índica et babilónica, abres el sésamo de la alegría, cáñamo verde, kif de Turquía. Hierba del viejo de la montaña, el santo oficio te halló en España. Hierba que inicias a los faquires, llena de goces y 10 ires. Verde esmeralda, loa el poeta, persa tu verde, vistió el profeta. Kif hierba verde del persa es, el achismo van bengalés, charas que fuma sobre el diván, entre odaliscas el gran sultán. Ay, por favor, qué cosa impresionante. Inmortal Valle Inclán, maestro de la lengua española. Y con tal excelso trasfondo poético, final por hoy para Poesía eres tú. Y hasta aquí también, claro, nuestro crisol de cultura de hoy. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Un placer tu presencia, tu conversación, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Emilio, con idéntica intención. Nos vemos con María la próxima semana. Y a todos ustedes, a todos vosotros, como siempre, mi gratitud por vuestra compañía, por sumaros a esta conversación cada semana. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, hasta el próximo Crisol de Cultura, todos los sábados en Televisión Ferrol a las 9:30 de la noche, con repetición los domingos, atención, a las 8 de la tarde. Será un placer. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.